Y muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Campus Podcast. Muy buenas, Pachi, con alguna novedad creo por ahí, me parece, micro nuevo tal vez. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Micro nuevo, eso es, micro nuevo, para darle un poquito de rollo al Noches de Historia, a la publicidad, a los docus y todo esto. Ya siento que seguramente se escucha algo de popeo, pero creo que se notará, más que en este podcast, yo creo que luego cuando escuchan otro tipo de contenidos de los documentales y todo esto. Pues nada, una Que vez, no me enrollo más, que ¿con quién estamos? pues eso, una vez presentados, vamos con nuestra invitada de hoy, Soledad Ruiz, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas, Soledad. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Pues encantados de tenerte y además yo creo que tenemos hoy además un perfil diferente a otros invitados que hemos tenido porque Soledad es diseñadora de sonido, músico, licenciada y máster en filosofía, docente especializada en canto operístico y voz escénica, creadora de Spectrum, La Visita y de Construyendo la Ficción y nominada a muchos premios internacionales y premios y seguro que muchas más cosas que se me han quedado por el camino, ¿verdad, Soledad? Sí, bueno, lo de los premios internacionales tiene más que ver con mi faceta teatral, ¿no? Que antes Ajá. de dedicarme a esto del podcast Bueno, todo estaba cuenta. más metida en teatro. Todo cuenta, y es una cosa a la que ya poco a poco voy volviendo. De hecho, ahora estoy haciendo el diseño sonoro de un espectáculo teatral, que no sé muy bien todavía cuándo estará listo, le queda un tiempo, pero sí, sí, la nominación a los premios Ondas del podcast sí que tengo. Eso ya es más nacional, también tengo ahí alguno. Y como decía, yo creo que es un perfil diferente, ¿verdad, Pachi? De otros invitados que hemos tenido, que es también un poco lo que buscamos en este podcast, que por cierto, no sé si sabéis que Campus Podcast también tiene formación y tiene cursos para quien quiera aprender en podcast, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh? En campuspodcast.es. Pero como decía, yo creo que es otro perfil diferente que además tratamos de que sea representativo pues, de la variedad que hay dentro del podcast y de las distintas formas de entender la producción sonora, vamos a decir, ¿no? Sí, porque además Soledad nos brinda también, digamos que otro campo de visión distinto, de enfoque también del podcast. Sabemos que el podcast engloba muchísimas profesiones completamente distintas, desde periodistas, guionistas, redactores de ficción, perdón, guionistas de ficción, guionistas más relacionados con reportajes periodísticos y luego pues otro tipo de profesiones como son diseñadores sonoros, productores, actores, etcétera, ¿no? Entonces Soledad nos brinda al ecosistema del podcasting una visión completamente distinta que además, como ella ha dicho, ¿no? Que también viene con un bagaje profesional con otro tipo de miras, con otro tipo de proyectos, y es un poco lo que hoy nos gustaría conocer y también que la gente que llegue aquí pues la conozca un poquito más, ¿no? De esta experiencia que ella, con todos sus años de experiencia, pues incorpora al podcast y cómo enriquece, en este caso, nuestra industria del podcast con su trabajo. Pues nada, cuéntanos, Soledad, en qué andas metida si se puede saber o qué es lo último que has lanzado o presentado que se pueda decir. Pues mira, lo último, ultimísimo, bueno, lo anterior a lo ultimísimo es de Construyendo la Ficción, que es una ficción sonora en la que analizo ficciones sonoras y documentales sonoros que se hicieron en Europa durante la segunda mitad del siglo XX. Que hoy día tenemos como muy la idea de que antes de que apareciera esta palabra, ¿no? Que es podcast, o antes de que apareciera lo que creemos que es la narración sonora contemporánea, lo que existía anteriormente era como la típica, bueno, radionovela de tu abuela, ¿no? La cosa esta que estaba como muy ligada a una literatura muy concreta o un radioteatro muy ligado a una forma teatral muy concreta también. Y lo que yo intento descubrir en este trabajo es que la narrativa sonora contemporánea ya se forjó en la segunda mitad del siglo XX y con una madurez muy grande. De hecho, claro, hay muchas diferencias que tienen que ver con cómo se hace un tratamiento artístico sobre el sonido, que ya se hacía en este siglo XX, y que nosotros hemos llevado más por el camino cinematográfico. Y yo lo que trato en este trabajo es también como situar qué problemáticas tiene el hecho de querer siempre hacer que el sonido funcione como funciona la imagen, ¿no? Que me da la impresión de que estamos todavía muy metidos en querer hacer al público ver una ficción sonora. Esta gente del siglo XX tenía clarísimo que eso no tenía sentido, porque el sonido tiene un lenguaje propio. Y lo investigaban en base, lo conformaban en base a lo que era el arte musical. O sea que Va ¿Y digamos, por ahí más o cómo, menos, sí, sí, resumiendo. cómo se transforma eso de la teoría a la práctica? Es decir, cómo para poder comprenderlo y bajarlo a tierra, ¿cómo transformamos esa parte
de la parte de la musicalidad, ese concepto del audio first y pensar única y exclusivamente en esas personas que no ven, como tú dices. Tiene que ver, mira, el sonido, cuando pensamos en música, pensamos en un lenguaje que fundamentalmente es abstracto. Yo te puedo dar un la, te puedo dar un re, te puedo dar un si, no es nada, ¿sabes? Simplemente son sonidos. La mayoría de las veces el sonido es simplemente eso, sonido. La música tiene una capacidad de organizar de manera estética, por reglas que lleva tratándose a lo largo de la historia de la música, tiene esa capacidad de transformar esos elementos, esa materialidad abstracta y dotarla de una coherencia estética. Al final, cuando uno tiene relación con una obra de arte, lo que busca es la coherencia de alguna manera. Todo esto, aunque yo pueda decir en algunos momentos como en plan de, bueno, el arte funciona así, en realidad siempre el arte está rompiendo todo el rato las categorías y eso es bueno, porque eso es en el fondo lo que buscamos. Pero hay ciertas categorizaciones que en la mayoría de los casos funcionan y una de ellas es esa, ¿no? El pensar que tiene que haber cierta coherencia, haya más abstracción o menos abstracción. Entonces, no sé si esto se termina de entender, lo que acabo de decir, a lo mejor empieza muy fuerte, pero lo que hacía esta gente, ya resumiendo, llevándolo más a lo concreto, lo que hacía esta gente es que no trataba de describir mediante la narrativa ni mediante el sonido qué era lo que estaba sucediendo todo el rato. Eso es una cosa que viene más del storytelling contemporáneo. El storytelling contemporáneo, que está muy ligado a lo que entendemos como el marketing publicitario, claro, el mensaje que se quiere dar desde ahí es como el público tiene que entender todo. Tiene que haber una coherencia narrativa absoluta. Todo arco narrativo que se abre tiene que ser cerrado. Todo tiene que tener una explicación. Y esta gente no entendía así el sonido, porque el sonido es abstracto y trabaja a través de la sensorialidad. Hay intelectualidad también, pero trabaja a través de otros mecanismos. El público no tiene que entender todo lo que ocurre. De hecho, lo interesante es que tú trabajes a través del misterio, que el público tenga siempre un hueco en el que su cerebro quiera reconstruir la historia. Entonces tú escuchas las ficciones sonoras de esta gente, de estos artistas, y podemos decir que hay una poética muy grande, ¿sabes? Hay una mayor poética, una mayor abstracción. El sonido tiene una presencia no representativa. Esto también cambió y evolucionó gracias a lo que es la revolución tecnológica que se produjo a mitad del siglo XX. Antes existían los ruideros que lo que hacían era, pues, en plan de, yo quiero representar un barco que se está hundiendo, pues cacharros que se caen, el sonido del viento, el mar, tal, no sé qué. Los abuelos de los Follies serían, ¿no? Serían los abuelos de los Follies o los padres de los Follies. Claro, ¿no? claro. Sí, los ruideros tenían esa función y se buscaba hacer un sonido representativo. ¿Qué pasa? Que cuando llegó la revolución tecnológica en las radios públicas europeas, ya lo que se quiso en plan de, a lo mejor no tenemos que ser tan representativos. Además, era muy curioso y estaba muy bien que el hecho de que en esa época, esa gente que trabajaba en esas radios europeas, tenían un contacto muy directo con la vanguardia musical de su época. Entonces asimilaron esa abstracción, esa otra manera de pensar la música, la asimilaron y la introdujeron en esas ficciones sonoras. En plan de, ya no queremos ser representativos, vamos a intentar ser expresivos. A través del sonido no queremos informar, queremos expresar. Y en el fondo en eso consiste el arte. La peculiaridad que tiene el arte frente a otras cosas más de entretenimiento o que tiene que ver con la información es que el arte no informa, el arte expresa. Entonces trabaja a través de otros parámetros. Y yo creo que también, no sé, escuchándote, a lo mejor lo que estaban eran más libres de la influencia del cine, de las películas, de lo visual y de esas películas sonoras, como decía alguien que no, podcast no, películas sonoras y tal. Esa influencia a lo mejor no la tenían y eran más libres para hacerlo, ¿no? No sé si a lo mejor va por ahí los tiros. No, sí. De hecho, lo que más diferencia lo que hacían estos artistas en el siglo XX a lo que hacemos hoy día en la ficción sonora, la gran diferencia es que a ellos les importaba tres narices imitar el cine. Claro. Les importaba tres narices. Y hoy día hay ficciones sonoras que cuando la escuchamos incluso sentimos que tiene el ritmo de montaje cinematográfico muy claro, ¿vale? Para que tú veas todo el rato. O sea, eso en sí no es malo. En realidad, la problemática que yo encuentro, y esto es una cosa personal, ¿vale? Que yo, desde el principio, desde que yo empecé con Spectrum, a investigarlo el contenido de Spectrum lo empecé a investigar hace 5 años ya, fue más o menos por ahí, yo ya tenía claro que en ese hecho, esa frase que se repetía tanto, en plan del sonido es la imagen de la imaginación. Tenemos que generar, a mí como músico ya me chirriaba. Las imágenes, ¿no? Las imágenes todo el rato, ¿verdad? Sí. Porque como músico tú sabes que la música trabaja de otra manera, tiene otro lenguaje, tiene otros mecanismos. Entonces a mí ya desde el principio me chirriaba. Y además preparando toda esta documentación que has hecho y toda esta investigación, nos comentabas, cuando estábamos un poco también preparando el episodio, que habías descubierto también que cosas que damos por hecha, como que la guerra, iba a decir la guerra de las galaxias, no, eso es otro melón. La guerra de los mundos
es la gran producción, la que, bueno, paralizó las calles, la primera vez que tal, pero resulta que a lo mejor no fue tanto la primera, ¿no? Cuéntanos cómo es este tema, que me parece que es muy interesante. Es un tema muy interesante porque, claro, siempre decimos la guerra de los mundos, la primera vez que se troleó a la población, que tal. Y en realidad sucedió 14 años antes en Francia. En Francia hubo unos simpáticos franceses que se llamaban Pierre Cusy y Gabriel Géminet, que en 1924 hicieron una obra, una obra radiofónica que fue de las primeras obras que se hicieron pensando en el medio radiofónico. Hasta entonces en Europa tampoco tenía tantos años la radio en Europa, o sea, llevaba activa 1 año o 2 como mucho. Claro, se radiaban pues lo típico, hay un teatro en tal sitio, llevamos los micrófonos y los radiamos en directo. Incluso se radiaban espectáculos de circo o de danza, que llevas tú en la radio, eso... Sería interesante contando, ¿no? El narrador ahí contando lo que pasaba en un circo, ¿no? La radiodanza, ¿no? Es como súper O la danza, sí, además es que exactamente. también el medio era un poco así, porque claro, Sí. cuando en el cine eran películas sin sonido. Hasta el año 27 no se produjo la primera película sonora, que además lo llamaban así, película sonora, ¿no? Que era como, hostia, Sí. hoy nos parece un poco Sí, extraño, sí. pero Algunos no, pero en su momento no. Y bueno, fue de las primeras obras radiofónicas que se pensaron para el medio, y fue Maremoto. Y Maremoto cuenta la historia de un barco que está en alta mar y que se hunde debido a la situación climatológica. Y los propios marinos lo que hacen es tratar de contactar con una torre de control para decirle, mira, que nos estamos ahogando, que el barco se hunde. ¿Y qué pasó? Que el día que hicieron el ensayo general, 2 días antes del estreno, alguien, supuestamente por error, lanzó el ensayo general a las ondas. Y la gente, ahí sí que es verdad que no tuvo previo aviso, porque en la Guerra de los Mundos se avisó, eso estaba dentro de la programación de la radio, se avisó 20.000 veces, en plan de, hoy es noche de Halloween, vamos a hacer esto, la Guerra de los Mundos, lo que sea. Los franceses estos no avisaron de nada, entonces claro, la gente se asustó mucho y empezaron a llamar pidiendo ayuda, que había un barco que de sus radios estaban captando las ondas de un barco que se estaba hundiendo. Claro, tuvo que intervenir el Ministerio de la Marina Francesa, que censuró la obra. Dijo, aquí no vais a estrenar nada dentro de 2 días. Esto se censura radical. Y 24 años después, 25 años después, para conmemorar ese hecho, en la radio se hizo una recreación con los mismos directores. Y eso sí que fue lo que se grabó, y ese es el audio que yo utilizo y que además que se puede escuchar en YouTube. Lo que pasa es que no está bajo ese nombre, está bajo otro nombre, que una Big, que no sé cuánto, algo así. O sea, no es fácil de encontrar, pero se puede escuchar entero. Incluso con una entrevista previa a Gabriel Géminet. Y además que también podéis encontrar en internet la traducción en inglés y el texto en francés, y luego ya usáis un traductor o lo que sea. O sea, que se puede acceder muy fácilmente y es una obra muy interesante. Luego también hay que pensar hasta qué punto, pues también es una discusión bastante interesante, ¿por qué hablamos todo el rato de la Guerra de los Mundos y no de Maremoto? Es verdad que siempre decimos que los norteamericanos son especialistas en el marketing. Y Orson Welles, en su día, yo he leído de críticas que decían, bueno, ¿hasta qué punto realmente la sociedad se volvió tan loca, ¿no? A partir de lo que hizo Orson Welles. Es verdad que se avisó muchas veces antes de la emisión de este radiodrama. Y es verdad que sí, que intervino también la policía, que hubo casos, pero enfrentados a la CBS había también muchos periodistas que querían como dejar mal a Orson Welles y emitieron noticias exagerando también lo que se había producido ahí. Orson Welles, claro, la mala prensa la aprovechó muy bien porque era un tío muy listo. Entonces, claro, es preguntarse, no digo que en Francia fuese más grande que lo que ocurrió en Estados Unidos, porque también en Francia lo que ocurrió pues se emitió en París y poco más. Estados Unidos fue todo Estados Unidos. Pero siempre al final cómo se construyen los relatos, ¿no? En torno a las cosas. Yo reivindicaría más Maremoto porque es más autóctono, es más nuestro y está muy guay también. Escucháis la obra y está muy bien. Y además yo creo que también tiene mérito porque Maremoto era algo que sería como más posible. Es decir, claro, un naufragio, pues... es más viable, pero también yo creo que tiene mérito Orson Welles porque, claro, es que la gente se tragó así tranquilamente que había una invasión alienígena, que quieras que no, es otro nivel, digamos, de realidad y además contado como si estuviera pasando en la calle. Lo que pasa es que también, claro, eso es lo que nos han contado y lo que, bueno, pues como bien decías, el marketing funciona muy bien, ¿no? Sí, y Orson Welles utilizó muy bien los formatos radiofónicos de la época. Es decir, estamos en el salón de baile con la música no sé qué, de repente el noticiero, de repente no sé qué, él jugó muy bien con esos formatos y por eso la gente se lo tragó. Sí, bueno, también estamos hablando de una época en la cual, como todo esto, que hoy nos parece una cosa muy habitual,
para una gran mayoría era una novedad, tecnológicamente era una irrupción tanto en Europa como en Estados Unidos. También sabemos perfectamente que muchos gobiernos utilizaron estos sistemas radiofónicos como publicidad o propaganda para sus, digamos que sus seguidores. El propio ejército nazi en su momento le engañó a Polonia mandando en este caso tropas alemanas a una radio polaca, haciéndose pasar por polacos, diciendo que los alemanes les estaban invadiendo y que viva Polonia, ¿no? Que se iban a defender, cuando era una mentira del ejército nazi, para que los alemanes dijeran, oye, que es que los polacos nos están atacando, que nos están invadiendo, hay que defenderse, ¿no? Y fue un poco el punto de ruptura para los alemanes para poder atacar a Polonia. Tenían esa excusa, o sea, es acojonante cómo se utilizaba la radio con fines propagandísticos desde todos los puntos de vista, pero también como para hacer creer a la población ciertas cosas, porque todavía el intelecto en este tipo de tecnología no estaba preparado para todo el mundo, ¿no? Ahora ya nos parece una cosa más extraña, pero en su momento era como wow. Sí, y sobre todo cuando... Nos está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Vemos ahora cosas de inteligencia artificial y no sabemos discernir qué es lo real, qué es falso con la IA. Trasladémonos 100 años antes, porque era lo mismo que nos está pasando hoy. Es que el medio hace mucho. Cuando tú tratas a un medio como un medio de veracidad, de información, todo lo que viene de ahí tú lo tomas como verdadero. De hecho, estaría guay como volver a utilizar la radio para meterse a la gente, para doblar, para trolear también otra vez a la población, ¿no? En plan de vamos a inventar... Lo que pasa es que, claro, las críticas serían... O sea, hoy día... Sería complicado, pero... Quizás la inteligencia redes sociales e inteligencia artificial es lo que están haciendo un poco ese papel que en su momento ya también hizo la literatura con algunas obras. De hecho, Julio Verne pasó a la historia también porque la gente no sabía muy bien si aquello que estaba escribiendo era verdad, era una novela, era fantasía o qué era, ¿no? Era bueno, autores y creadores de sus tiempos que rompían los moldes y por eso llegaron a donde llegaron. Yo quería preguntarte, Soledad, ¿cómo podemos romper hoy moldes con las ficciones sonoras? ¿Dónde podríamos encontrar un punto de ruptura? Pues yo creo que desapegándonos de una cosa a la que estamos muy apegados, que es el texto. Hay que desapegarse del texto y entender que cuando escribimos existe una lógica de la escritura que se corresponde con una especie de lógica de la lectura. Es decir, cuando tú estás leyendo, tú puedes parar en un punto, retroceder, tienes tu ritmo, tienes tu momento de imaginación, tienes de repente una frase que te dice algo y te quedas así como en plan, esto lo conecto yo con tal, tal, tal. ¿Sabes? Es otro ritmo la lectura que cuando tú lo trasladas a audio, claro, tú tienes como dos funciones muy despiertas. Una es tu visión, que está captando una realidad, y tu oído, que está captando otra, que está disociada de la realidad que tú estás captando. Entonces, ¿qué pasa? El texto se sostiene mucho menos en esa dualidad real en la que tú estás, sobre todo cuando estamos haciendo actividades. Creo que lo textual se sostiene menos que lo musical, en el sentido de que cuando tú vas por la calle escuchando música, es más difícil que cualquier cosa te distraiga de la música, de lo que a ti te está arrebatando. Es que la música tiene un poder como muy enajenador, como muy arrebatador. A mí me pasa mucho, ¿no? Es decir, que te meten una música y dices, madre mía, es que me cambia el estado psicológico, el estado emocional. Sin embargo, cuando tú vas por la calle escuchando algo que es todo texto, que tiene demasiado texto encima, cualquier palabra, cualquier pensamiento, todo se está cruzando y todo te está como interrumpiendo ese... a nivel de percepción, yo creo que es interesante perderle el miedo a eso, a decir, es que el sonido tiene un sentido muy concreto y estamos capacitados perfectamente para sentir esa abstracción, porque la sentimos constantemente a través de canciones. O sea, estamos hechos para la abstracción. Lo que pasa es que es verdad que hay que saber conjugar bien, en plan de que la narrativa se sostenga, pero que no todo dependa de la palabra. Por ejemplo, un ejemplo que puse hace poco, porque me acordé, y la verdad es que el ejemplo es buenísimo. ¿Cómo funciona la música para decirnos cosas sin que la narrativa, ni el cine, ni nada, ni el argumento nos tenga que decir nada? Hay una melodía que viene del siglo XIII, que es la melodía del Requiem. El Requiem es una música que se hace para la misa de difuntos, ¿no? Y tiene una serie de partes y una de ellas es el Dies Irae. Entonces, esta melodía del siglo XIII, que es Dies irae, dies illa, solvet seclum, infabila, pam, 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 pam. Esto se ha utilizado a partir del siglo XIII. Cada vez que un compositor o compositora quería expresar algo relacionado con la muerte, con el fin de la existencia, con el desasosiego, con la finitud, de alguna manera u otra, entre su acorde, entre su composición, escondía esta melodía.
Ya de manera inconsciente, cada vez que escuchamos música clásica es muy probable que nos hayamos encontrado más de una vez con esta melodía. Esto se ha trasladado al cine a día de hoy. Es decir, cada vez que tú ves una película que relata el típico viaje del héroe, como puede ser El Rey León, como puede ser La Guerra de las Galaxias, o... ahora me vendrá, pero hay más. Cada vez que al héroe le va a pasar algo trascendental, que va a estar en peligro su vida, de fondo, musicalmente se incluye. en la banda sonora se escucha pam, 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 ¿sabes? Entonces, claro, tú ya sabes que va a pasar algo. No tiene que explicar, ¿sabes? Y recursos de este tipo la música tiene, pero cientos, millones, o sea, no digo millones, pero miles sí, ¿sabes? Y es una cosa que desconocemos mucho dentro del mundo del podcast. Yo escucho ficciones sonoras y echo de menos que en la banda sonora tengan más personalidad y utilicen más recursos que vienen un poco de, ya te digo, que se han usado durante cientos de años y de alguna manera en nuestro lenguaje occidental más bien, porque esto más bien es una construcción occidental. Pero está ahí, lo tenemos en el inconsciente y relacionamos sin querer, ya nos ponen en una situación, nuestro inconsciente sabe, no lo sabemos razonar, pero nosotros ya estamos en alerta por lo que sea, no entendemos por qué, pero ahí ya te está funcionando algo y eso no se usa. Pues ahí nos quedamos con ese titular, hay que desapegarse del texto. Ahí lo dejamos. ¿Qué otras cosas? Bueno, ahí lo dejamos del titular, pero seguimos. ¿Qué otras cosas seguro que has encontrado que has dicho? Fíjate lo que se hacía ya hace tiempo, porque aquí nos has dejado ya caer una melodía del siglo XIII. Ahí es nada, siglo XIII, o sea, unos cuantos siglos hace, y se sigue utilizando, pero seguro que a lo mejor hay otras cosas que has descubierto de elementos y de trucos narrativos o técnicos que se utilizaban y que podríamos ahora pues utilizar para lo que comentamos, para ficciones sonoras o para ambientación de un podcast o para otros usos, ¿no? ¿Te refieres más a la parte musical o a la parte textual? Bueno, a lo que hayas descubierto. Es decir, aquí nosotros, yo creo que Pachi, ¿verdad?, nos dejamos llevar un poco por lo que, pues por esa experimentación y sobre todo por esa investigación que has hecho ya varios trabajos de ello, ¿no? O sea, en cuanto a lo que es musical, por ejemplo, en el episodio 5 hablo bastante de esto, el hecho de utilizar notas descendentes para expresar el llanto, para expresar la tristeza. No es lo mismo si la bajas por tonos, tono y semitono, o si la bajas por todo por semitono. Cuando tú bajas la melodía por semitono todo el rato, eso ya la tristeza moribunda, ya es como... Se utiliza mucho en música, e incluso en música no tanto actual, pero sí, o sea, todavía puedes escuchar discos de gente actual que sigue utilizando ese tipo de recursos. La canción es un poco así como más... que quiere expresar pues una pérdida, ¿no? Y suele usar esa técnica del descenso, eso también. Por ejemplo, si analizamos la banda sonora la cabecera de Los Simpson, ¿vale? Que esto es muy divertido, en plan de todo el rato el ritmo de la orquesta va a contratiempo, pa 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 pam tan 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 tan, ¿vale? Esto como todo el rato está usando el contratiempo para expresar sobre todo el carácter de Bart Simpson, que es como esa cosa así como que está siempre como dando por saco y agitado. Cada vez cuando aparece el padre dentro de la cabecera, de repente se llena la orquesta de vientos metales como para indicar a alguien que tiene sobrepeso y que camina así como con una densidad mayor. Cuando aparece la madre, de repente la orquesta pierde el contratiempo y todo se unifica, la melodía se unifica para representar que es la única sensata de esa familia. Cuando aparece Maggie, la niña, se representa con un xilófono de metal para hacer alusión a algo divertido, infantil, ligero. Con Lisa pues se rompe toda la armonía que se estaba utilizando, no tanto la armonía, pero se rompe la homofonía que se está utilizando la textura que se está utilizando hasta ese momento en la orquesta, se rompe completamente y aparece el jazz, ¿no? Que es como la libertad de pensamiento, lo intelectual. Que es Lisa, claro. Son esos detalles, es Lisa, claro. Entonces son esos detalles que si tú lo sabes ver en cada cosa que vemos del cine o incluso los dibujitos animados, es que en los dibujitos animados también está el pam, 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 si es que lo usan hasta ahí, ¿sabes? Es decir, hay muchos detalles. En West Side Story, ¿por qué en el nombre de María, cuando canta Tony, la María, ¿por qué mete un tritono? Que en la música medieval el tritono estaba como prohibido porque se consideraba un intervalo diabólico, porque hay una disonancia ahí, lo sientes como diabólico. ¿Por qué Leonard Bernstein mete eso en el nombre de María dentro de un anhelo de amor? Pues porque va a acabar mal la cosa, ¿sabes? Son muchos detalles
que están ahí, que están en el aire y están esperando a que lo usemos. Claro, yo creo que por eso también aquí se ha comentado, ¿verdad, Pachi, en este programa, la importancia que tiene cuando puedes diseñar una banda sonora o un sonido específico para una ficción, a diferencia de cuando no puedes, por recursos, por lo que sea, y tienes que tirar pues de librerías o de sonidos, ¿no? Que no queda tan bien hilado, tan bien atado todo, como cuando puedes hacer algo a medida. Lo que pasa es que, claro, eso solamente está pues al alcance de quien tiene la posibilidad, o bien, o es que el que lo hace es músico, es compositor o tiene esa posibilidad, Claro. o bueno, ahora con la IA pues a lo mejor puedes llegar a algo cercano, pero siempre te falta esa parte de lo hecho a medida, ¿no? Claro. Sí, de hecho, luego también tenemos que nos encontramos que no todas las ficciones sonoras requieren de, por mil cosas, porque son más teatralizadas o porque no requieren una banda sonora, sino simplemente la banda sonora está integrada por efectos, por ambientaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos escuchado La firma de Dios, el sonido es el vacío. O Caso 63. ¿No? Esa sensación, sí. más o menos, esa sensación de profundidad, de distancia entre los personajes, no entran tanto elementos musicales, sino que la música es el ambiente y trasladar esa sensación de vacío. Pero, por ejemplo, en Guerra 3, esa sensación de estar en la calle, en un conflicto bélico. De hecho, hay un episodio buenísimo de Guerra 3 que es una tortura sonora que hace el ejército de Corea del Norte sobre la periodista, etcétera. Entonces, durante 20-25 minutos, no me acuerdo cuánto duran ahora los episodios, eres tú la persona torturada, para que sientas lo que es una tortura a través del sonido, ¿no? Con estas frecuencias muy agudas que pasan a graves, pasan a agudas, y la sensación de angustia que provoca me parece de una obra maestra, precisamente. Es que Roberto Maján era muy bueno. Roberto Maján, claro. O sea, interpreta junto con Teo Rodríguez, también Miguel Ángel Galguera, y, joder, hacen trasladar al oyente precisamente para situarte en una escena concreta. Con la esfera lo vimos, ¿no? A mí me cuesta, yo os confieso que a mí me cuesta, que hay veces que tengo que quitarlos y decir, para, que me estoy rayando. O sea, porque te metes mucho en el tema, y claro, cuando es una tortura, cuando es eso, que esa es la idea, ¿no? Precisamente el transmitir esa angustia, pues a veces te angustias demasiado, ¿no? Sí, y luego está lo que tú dices, que es obvio que no todo el mundo puede acceder a los recursos de tener una banda sonora propia para su ficción sonora, que ya de por sí hay muy poca gente creando ficción sonora por la complejidad, por los costes, etcétera, y la gente que puede llegar a ello y no tiene esa banda sonora, es verdad que tira de librerías, que con las librerías sí que encontramos una gran amplitud de espectros musicales de todo tipo. Y a mí, yo no sé, Soledad, en tu caso, pero a mí ha habido ocasiones que me ha gustado, me ha apetecido romper lo que la gente espera. Recuerdo una obra documental que hice en relación al Vaticano, donde más del 90% de las músicas que utilicé eran trap y hip hop, no, para darle este rollo donde la Iglesia también tiene una parte oscura, y ese trap y ese hip hop nos puede trasladar a un punto oscuro, más allá de lo que a lo mejor la gente podría esperar, música clásica o música clásica, ¿no? Meter esa ruptura de trap, hip hop, ritmos, pam, 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 ¿sabes? Es que eso es fundamental, y es muy musical también, jugar con el contraste. Que al fin y al cabo también eso aporta coherencia estética. Es decir, tú estás hablando de una cosa y estás generando contraste, y en la banda sonora también hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque a veces pasa que hay una escena que es triste, o sea, que los personajes están hablando de algo que es triste, alguien está mal, se despide y tal, y ponemos además una música triste, es como en plan de, vamos a ver. Claro, porque... Es doble check, es ¿no? doble check, es y es insultante para el público, porque es como en plan de, deja que yo trabaje deja que yo trabaje mi emocionalidad al nivel que yo quiera, porque tú me quieres llevar la emocionalidad a un sitio concreto y a un nivel, y encima con redundancia, y eso no se puede hacer. ¿Sabes? Siempre hay que contar con que el público es más inteligente de lo que uno cree. Yo en eso siempre se me ocurre el ejemplo de Abre los ojos, la española, Vanilla Sky, la estadounidense.
es la misma historia, les gustó, quisieron adaptarla, y la diferencia para mí en Abre los ojos es que tú te tienes que imaginar las cosas como es una peli, como es lógico, y en Vanilla Sky no te preocupes, que ellos te van a explicar todo, te van a decir cómo va el orden y tal. No hace falta que decir, bueno, pues dónde está Abre los ojos y dónde está Vanilla Sky, que creo que es de las películas peor valoradas de la historia en Rotten Tomatoes, por ejemplo. ¿No? Y es la misma historia. Yo digo, el misterio, sí, pero hay que tener claro que el misterio es muy sexy. Generar misterio es muy atractivo y tenemos que jugar con eso. Porque el arte funciona por eso. Es decir, imagínate, yo veo el telediario de ayer, ¿vale? He visto el telediario de ayer, no me voy a poner ese mismo telediario hoy, ¿vale? Porque hay una comunicación que ya está, sucedió, fin, se acabó. Hay obras de arte que yo voy a revisitar siempre. Voy a revisitar muchas veces. Hay películas que yo voy a revisitar muchas veces. ¿Por qué? Porque hay un misterio no resuelto. Porque hay un fallo en la comunicación. Por eso digo que el arte no es información, el arte es expresión. Incluso una obra muy figurativa, por figurativa que sea, cuando esa obra está bien hecha, siempre hay algo que oculta de sí. Siempre hay una duda en plan de cómo está esto hecho técnicamente, cómo está esto resuelto. Siempre hay algo que dices, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se ha conseguido esto? ¿O qué me está contando? ¿Qué está pasando? El misterio es súper sexy y hace que siempre volvamos y nos sintamos también, de alguna manera, partícipes. Y eso es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, en los que estamos aquí cada uno con la mente súper embuida en otras cosas, en lo externo. Cuando se produce una experiencia estética, o yo por lo menos lo vivo así, el hecho de que yo tenga que poner de mí en la obra para resolverla, entre comillas, hace que yo me conozca mejor a mí misma. ¿Por qué estoy poniendo esto? ¿Por qué no pongo eso otro? ¿Qué me está aportando? ¿Qué me está diciendo de mi propia vida esta obra? ¿Sabes? Y eso es súper importante. Y yo creo que tenemos que trabajar para eso. Porque es como, a ver, no quiero ponerme maniquea, pero para mí es como para trabajar para el bien, ¿no? Para hacer la vida mejor de la gente, ¿no? Eso sí que es verdad. Más que entretenerles. Entretenerles es como, bueno, te voy a seguir despistando de esta mierda de vida que nos está comiendo a todos. Es como, no, tú estás bien, ¿sabes? Como la obra de arte, a veces te pregunta, te hace sentir en plan de, joder, yo estoy bien, ¿sabes? ¿Qué es mi vida, ¿sabes? ¿Qué vacío existe en mí? ¿Sabes? Es muy importante eso. Toma ya, para que veáis aquí oye, cómo nos hemos abstraído, yo creo, en este episodio, ¿verdad? Y hemos abordado otras realidades que a lo mejor no se cuentan en el podcast, y también para eso, con el objetivo, yo creo que un poco, por lo menos inconscientemente yo lo tenía, de demostrar la variedad y las posibilidades tan infinitas que tiene este medio para hacer realmente lo que te dé la gana, y sobre todo para saber que siempre va a haber alguien al otro lado escuchando. Ya para ir terminando, yo creo que nos tienes que contar un poco, bueno, pues dónde te encontramos. No, ahora no puedo, que estoy grabando. Ahora, el fijo, es el fijo. Es que tengo fijo, vale. Pero tengo un contestador también que... A ver si va a ser una transferencia importante de dinero, José. Yo creo que va a ser... aquí, hablando de arte. Exacto, y yo aquí abstrayéndome del texto, aquí, ala. Pero a lo que íbamos, que salta el contestador, no os preocupéis. Que lo que decía es dónde te podemos encontrar, que, bueno, ya has comentado algunas de tus últimas creaciones y, bueno, pues cuéntanos más dónde seguirte los pasos. Mira, yo, donde estoy más activa o donde más parece que funciona, fíjate, en LinkedIn, que es como Mátame Camión, que LinkedIn es la red social esta de... Bueno, porque es la última. Pero ahí la verdad es que... Y es la menos creativa. Es la menos creativa. Sí, pero la última que estamos abandonando, yo creo que es porque las otras ya las hemos ido abandonando. A lo mejor es por eso también. Sí. Ahora estoy recuperando Instagram. Ya, Twitter ya como que, bueno, poco a poco Twitter me ha ido echando a mí también. El algoritmo no me quiere, yo tampoco quiero a Twitter. Es como, bueno, mira, a veces pongo cosas ahí por si alguien lo ve, pero, o sea, a veces como 20 personas lo han visto y digo, joder, pues esto era interesante, ¿sabes? Como, me trata fatal el algoritmo. Entonces, principalmente estoy en Instagram con Soledad Ruiz 64. Estoy en LinkedIn, Soledad Ruiz Hernández. Y mi podcast lo podéis escuchar creo que casi todas las plataformas. Están en YouTube, están en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox, están en casi todos sitios. Tenemos recientemente, Deconstruyendo la Ficción. Deconstruyendo la Ficción. Spectrum, Ensayo sobre el sonido y la escucha, ese es otro podcast. Y La Visita. Es una ficción sonora experimental que hice. Y lo último que he hecho es una newsletter, que la estrené la semana pasada, una newsletter sobre creación sonora en las artes contemporáneas. Entonces voy a hablar de, ya sea espectáculos teatrales, obras de, películas, literatura que tengan el sonido en el centro, que hablen de sonido, que el sonido sea muy importante. Y podcast también, por supuesto.
cuando considere que el sonido, o sea, que el sonido tiene una vinculación en el texto en el que hay un equilibrio. Cuando es todo texto más narrativo, más informativo, pues no, seguramente no. También hablaré un poco de agenda, de qué cosas sonoras están sucediendo en este. Estoy empezando de una manera un poco madricentrista porque es lo que hay, pero yo quiero expandir Bueno, está bien. a más localidades. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Y también quiero. Envíanos si te parece todo por escrito y así lo podemos compartir las notas del episodio para que la gente no tenga que estar yendo para atrás, para adelante, que sepáis que lo tengáis ahí en las notas del episodio y también para compartir al menos ese breve resumen de todo esto, tanto José como yo en nuestras newsletters propias para poder hacer esa vinculación de que la gente también te descubra que al fin y al cabo vivimos un poco de esto, ¿no? De compartir también. De compartir, sí. Yo siempre lo digo, que las newsletters funcionan y hace poco estaba en un foro donde preguntaban, lo que pasa es que no nos dio tiempo a poder responder de cómo os llegan, cómo hacéis para difundir y tal. Y yo creo que exactamente, las dos formas que funcionan son porque te han comentado en otras newsletters y te han recomendado de temáticas similares a la tuya, por lo tanto ahí hay un match, y que de los temas que hablas, de los podcasts que hablas, de los eventos o de lo que sea, pues dicen, oye, que es que en tal newsletter han hablado de mí, porque si no es muy difícil el darte a conocer. Y por supuesto, Soledad, pues pondremos en las notas del episodio pues los enlaces para que puedan explorar todos estos temas que hemos dado aquí pinceladas. Pues nada, nos vamos, dejamos a Pachi con su micro, que tiene todavía que ¿verdad? Quitar las burbujas, a disfrutar ahí, que te oíamos hoy a cañón, ¿eh? Bueno, realmente lo que tengo que hacer ahora es preparar el estudio, porque vienen esta tarde a grabar, entonces tengo que ahora corto con vosotros y me pongo aquí a montar un poco el berenjenal de cámaras y todo este rollo, que yo soy más amante del sonido que del vídeo, pero es verdad que hay que acoger el vídeo por lo productivo. Ahí está, sí señor. Sí. Pues nada, lo dicho, muchas gracias Soledad y encantados de que nos estéis aquí acompañando, gracias por estar con nosotros y nada, pues nos escuchamos en próximos episodios. Muchas gracias a vosotros. Chao. Hasta la próxima.